Se dio cuenta, pero la clase pasada se grabó solamente como en un cuadrito chiquitito. Ya está resuelto. Eso fui yo que me olvidé. Ahora ya tengo la otra página. Porque queda Ya, muy mala cara. Gracias. Entonces, ¿qué era lo que queríamos repasar? Lo primero es que nosotros estamos viendo la ley de Gauss. Y esta ley de Gauss fue muy útil para calcular. Nos gastamos en realidad la semana entera en jugar con ello y aprender. Espero que la hayan aprendido, porque realmente es un avance sustantivo y cómo entender cómo funcionan los campos. Entonces, en esta ley de Gauss que aprendimos esencialmente fue que el flujo del campo eléctrico sobre una superficie cerrada, entonces colocamos ese símbolo para recordarnos que es una superficie cerrada, y eso dB significa superficie frontera de algún volumen B. ¿Ok? Y mostramos que esto era Q, la carga interior, dividido por epsilon 0. Eso fue lo que descubrió, digamos, descubrimos la clase pasada. ¿Ok? Entonces, encontramos esto que estaba acá, muy interesante, muy importante. Y lo primero que quería comentar de esto es que, no sé si espero que hayan visto la clase complementaria, porque les dije que les enseñar matemáticas que iba a tratar de saltar, porque simplemente es pura matemática, me gusta enseñarles más bien concepto físico, hoy me falta una pequeña cosa, que ya tenemos casi todas las herramientas básicas. Entonces, lo que voy a usar es un teorema, que se los mostré en esa clase, se los demostré, yo digo a lo pobre, porque no tiene tanto rigor, pero la demostración es correcta, no es que sea tan pobre, simplemente que a alguien le gustaría colocar espacio, cosas mejor precisas, pero es correcta la demostración. Entonces el teorema que usé va a ser el teorema de Gauss, quien lo creó para estudiar esto, que también se llama el teorema de la divergencia. Esencialmente, que nos dice qué cosa, nos dice que cuando yo tengo una integral de volumen, de una divergencia de cualquier cosa, entonces, bueno, la divergencia, espero que hayan visto en ese resumen, es simplemente una cantidad escalar. Tomo un vector y con eso es una cantidad escalar que me mide cuánto se está abriendo o no el campo. ¿Ok? En realidad viene la teoría de fluidos, que significa me mide cuánto un campo se crea o cuánto un campo se destruye. ¿Ok? Mide exactamente esas dos cosas. Es decir, a mí siempre me gusta decir eso, por ejemplo, un campo se crea en la tina, si yo saco el tapón, uno empieza a ver que el flujo de agua empieza a caer por ese hoyo, eso sería una divergencia, en ese caso una divergencia negativa, porque atrae. La gravedad tiene divergencia negativa, los planetas atraen las líneas de campo eléctrico, ¿ok? Pero o las líneas, perdón, gravitacionales, pero si crean campo, esas son positivas. El ejemplo más simple son las cargas eléctricas. Las cargas eléctricas, hacemos una carga eléctrica aquí, crea un campo eléctrico que da flechas en su entorno, así que tiene que tener divergencia. ¿Ok? Entonces, la divergencia de cualquier cosa, ¿por qué es importante? Porque nos gusta hacer este símbolo como si fuera una derivada, ese símbolo lo llamamos nabla, símbolo muy importante, nabla. Nabla F significa, entonces, simplemente que puedo eliminar una derivada, por eso que es el teorema fundamental del cálculo. ¿Se recuerda? La integral de una derivada era simplemente esa primitiva. El análogo de eso que aprendieron para vectores es el teorema de Gauss y el teorema de Stokes. En este caso, el teorema de Gauss nos dice que un nabla elimina una derivada, por lo tanto se transforma en integral de superficie, de qué cosa, de la frontera de ese volumen, y eso nos queda simplemente igual al flujo. Esto fue lo que Gauss demostró. ¿Ok? ¿Estamos claros también en casa? ¿Estamos claros en casa? ¿Estamos bien? Bien, entonces, ¿cuál es la aplicación de esto? ¿Por qué Gauss hizo esto? Bueno, la pregunta que se hizo Gauss fue, pero entonces el electromagnetismo está definido en volumen. Para entender cómo funcionan las cargas en la naturaleza, o imagínense tengo unas cargas acá, entonces tengo que tomar cargas acá, llamemos a estas cargas Q, entonces tengo que tomar un volumen que lo encierra para entender, cómo es el campo eléctrico. ¿Okay? Y eso fue lo que hicimos en la clase pasada. Tomamos una línea, tomamos un volumen, tomamos una esfera, tomamos un volumen. Entonces, lo que no le gustaba a Gauss era que de alguna forma los campos requerían un volumen. Y entonces uno se pregunta, ¿pero tendrá alguna ley que no sea un volumen, sino que sea local, algo más punto a punto? No puede ser que tenga que ser algo global. Volumen significa algo que ocupa harto en el espacio y no local.
Entonces, en esa búsqueda, Gauss definió y logró deducir este teorema, el cual le va a concluir la siguiente cosa. Veamos qué concluye. Entonces, esto concluye lo siguiente. Que si vengo acá, entonces, y ahora lo ocupamos para nuestra ley de Gauss. Entonces, fíjense, si tomo el flujo del campo eléctrico, yo ocupo el teorema anterior, me dice que esto tiene que ser igual a la integral de volumen. Del volumen que era la frontera que estaba acá, de ahora la divergencia del campo eléctrico por el de volumen. Ahora esto no es un producto punto, esto es simplemente un volumen normal, no es un volumen que tenga flechas, no tiene sentido. Es un dB, y esto tiene que ser igual a la carga al interior. Pero Gauss pensó y se preguntó, pero ¿qué es la carga al interior de un volumen? Y lo que va a descubrir Gauss es que al interior de un volumen cualquiera, la carga al interior de un volumen cualquiera, U, es simplemente, tiene que ser por construcción, es simplemente la integral en ese volumen de qué cosa, de la densidad de carga por el de volumen. ¿Están de acuerdo? ¿Sí? Porque ya les enseñé que un infinitesimal de carga era igual a la densidad de carga por el volumen. Por lo tanto, si me dan un volumen arbitrario, me pregunta ¿cuánta carga hay en el interior? El integral de volumen sobre la densidad de carga. ¿Ok? Y por lo tanto, Gauss une estas dos cosas y va a encontrar lo siguiente. Va a encontrar que el integral de volumen de la divergencia del campo eléctrico es igual, entonces, ¿a qué va a ser igual? Es igual a un integral también de volumen por la densidad de volumen, que es la carga al interior, depende por supuesto de ρ, de volumen, y esto dividido por epsilon 0. Epsilon 0 es una constante, no tiene nada profundo, es una constante. Y ahora fíjense lo que va a escribir Gauss, es que va a encontrar esta relación, va a encontrar la relación que el integral de volumen, ¿de qué cosa? De la divergencia del campo eléctrico menos la densidad de carga partido por epsilon 0 integrado por dB igual a 0. Y entonces va a concluir algo muy profundo, va a concluir que esto es válido, y esta es la parte importante, para el volumen que se me dé la gana, para todo volumen B. Y pregunta, ¿qué integral me da siempre igual a 0 para todo volumen que se me dé la gana? ¿Cómo tiene que ser su argumento para que eso sea 0? Para todo volumen, el que se me dé la gana, chico, grande, esférico, cilíndrico, papa, lo que sea. Que sea 0. Es la única forma que no importa cómo tome eso, tiene que ser 0, porque es para todo volumen, que me puedo imaginar, para todo volumen. Y por lo tanto, Gauss va a encontrar lo que llamamos la ley de Gauss diferencial, y nos va a decir que en realidad el campo eléctrico satisface esta ecuación que está acá. En realidad, el campo eléctrico es así. Una forma equivalente es decir que el flujo sobre un volumen cualquiera es la carga al interior. Para Gauss eso significa simplemente lo siguiente. Para Gauss eso es equivalente a decir que la divergencia del campo eléctrico es igual a la densidad de carga partido por epsilon 0. ¿Okay? Otra forma de entenderlo, o sea, ahí está escondido la ley del flujo, otra forma de entenderlo nos diría que entonces el origen de que haya campo eléctrico es que haya una carga. Es tan simple como eso. Esto nos dice que el flujo mide esencialmente cómo las flechas de campo se mueven. Si no hay, la divergencia, perdón. Si no hay divergencia, entonces las líneas de campo no se modifican, quedan planas. Pero si hay una carga, se mueven, eso es lo que dice, entonces se abren. Eso es lo que me está diciendo esta ley. ¿Ok? Esto, si quieren verlo de una forma muy elegante, es que, por ejemplo, en vez de hablar de fuerza, si Newton habría entendido el campo gravitacional, habría entendido entonces la divergencia del campo gravitacional es proporcional a la densidad de masa. Cuando yo coloco una masa, entonces el campo gravitacional se modifica, se abre, se mueve. ¿Ok? Si no hay masa, el campo gravitacional no se modifica. Eso es lo que me está diciendo. ¿Ok? ¿Es claro también para en casa, por si acaso? ¿Estamos bien? ¿Estamos claros? Ok, esta ley, ¿por qué esta ley es importante? Porque si van a la página web, vamos a ver un segundo a nuestra página web, es que, si recuerdan, entonces nos vamos a mover un poco hacia acá, vamos a ver si esta vez nos movemos hacia acá. Entonces, si recuerdan, ¿dónde está? ¿Se recuerdan acá cuando les hablé del curso de nuestra página? Ok, todavía no la van a estar viendo, simplemente voy a mover un poco, esto está acá un poco más de lejos, ya lo vamos a ver, pero la luz, mientras se mueve eso, voy a poner la luz.
Lo primero que deberían ver es simplemente, ok, voy a tratar de mover un poco esto hacia acá, y pésimo. No ven nada, hasta ahora no ven nada. Espero que se focalice ahí, no se ve mucho. ¿Verdad? ¿Alcanzan a ver algo? No, no sé. Desgraciadamente es demasiado clara la página, pero cuando le escribí las ecuaciones de Maxwell, voy a tratar de ver si se pueden ver mejor. Ok, voy a tratar de mover un poco más. Ok, la integral me pregunta qué es. Ok, obviamente no se ve. Estoy tratando de ver si se puede ver. Aparentemente no se ve. Profe, No. y quizás si comparte pantalla. Ok, sí, quizás debería yo compartir mi pantalla de otro lado. Sí, está bien. Sí, soy del área para el aprendizaje y ando haciendo contraasistencia. ¿cómo? Soy del área para el aprendizaje y ando haciendo contraasistencia. Ok, no, pero ¿quieres contar personas que hay? Sí, sí. Bueno, Gracias. voy a colocar entonces en mi página un segundo para que lo vean todos. Y lo que están viendo ya son las ecuaciones de Maxwell. Necesito simplemente que las vean, digamos. Quiero que las conozcan un segundo. Es porque por primera vez estamos creando la primera ecuación de Maxwell y por eso parece importante. Ya se los voy a mostrar en pantalla, ahora sí ya lo tengo acá. Entonces, muy bien. Voy a estar yo compartir entonces esta vez mi pantalla. Muy bien. Ok, ahora ustedes van a estar viendo en su casa. Ahí está, lo están viendo en casa. Esas ecuaciones que aparecen ahí son entonces las ecuaciones de Maxwell. La primera dice divergencia de D. D es algo que va a ser proporcional al campo eléctrico. Así que por primera vez escribimos la primera ecuación. Esa ecuación que está ahí me dice que el origen del campo eléctrico se debe a la densidad de carga. ¿Qué es lo que voy a tratar de explicarles ahora? Voy a volver a sacar en pantalla para tratar de convencerlos de que esa primera ecuación que está ahí es algo muy, muy útil que nos va a permitir entonces entender esta ley que acabo de escribir. Ahora, ¿qué puedo aprender de esto? O sea, esto me dice algo interesante, vamos a tratar, esto que está acá simplemente significa que si lo integro en un volumen cualquiera, ocupo el teorema de Stokes, voy a contar que el flujo es igual a la carga interior, así que lo ocupo igual que siempre. Pero la gracia de esto, y por qué nos gusta escribirlo así, es porque esto nos quiere decir que encontramos una ley punto a punto, no una ley usando un volumen, sino que el campo eléctrico en cualquier punto del espacio satisface su divergencia está dada por la densidad de carga. ¿Ok? Voy a volver sobre esta ley, pero primero voy a tratar de introducir otros elementos más que voy a empezar ahora a usar esas nociones que le usé de rotores y divergencias. ¿Ok? Entonces voy a volver sobre un pequeño resumen de lo que necesito que sepan. Entonces eso nos queda la ley de Gauss. Esta debe haber puesto un nombre, llamamos ley de Gauss. Ley de Gauss, pero a diferencia de la anterior, la llamamos, para recordarnos, es diferencial. ¿Ok? Es porque vale, es simplemente me dice la derivada de algo. Ok. ¿Cómo? Entonces, solamente un pequeño resumen de las cosas relevantes, resumen de la matemática que necesito que conozcan. Entonces, lo primero que necesito que conozcan fue un concepto que ahora lo voy a usar, por eso voy a recordarlo, fue el rotor. El rotor era simplemente, lo escribíamos como nabla, cruz. A mí me gusta usar la cruz como cuña, hay gente que me gusta usar como flecha, ¿cómo se llama? Encontramos que el rotor que era algo que me medía si yo tenía un flujo o tengo un vector en el espacio, me mide si este rota o no. ¿Ok? Por ejemplo, cuando tengo un tornado, el rotacional es muy grande. ¿Ok? Eso me mide esto. Y les mostré, espero que hayan aprendido, y si no, insisto, lo tienen que aprender, una forma práctica de calcular esto, lo definí como el límite de algo, pero es un poco práctico. La forma fácil de calcularlo era, por lo menos en coordenadas cartesianas, era que calculan el determinante, donde aquí colocan nabla corresponde a derivar de x de z, y f aquí va fx, y z, calculan ese determinante, y eso nos da el rotacional. ¿Ok? Eso estábamos del rotor. ¿Y qué otra cosa definí? También definí otro operador, o sea, cuando uno tiene un campo, hay dos cosas fundamentales: el rotor y la divergencia. Con eso definimos completamente el campo. ¿Ok? Si alguien me dice, ok, le puedo dar todas las flechas que tiene el espacio rotacional, eso es, o sea, perdón, el campo, eso es equivalente a que me dé la información de cómo es su rotor y cómo es su divergencia. Si alguien me da esas dos informaciones, puedo reconstruir perfectamente el campo. ¿Ok? Por eso las ecuaciones de Maxwell, lo que escribe son solo las ecuaciones para el rotor y la divergencia si las miran de nuevo.
¿Ok? Porque con eso inmediatamente me dice toda la información que tiene el campo. ¿Ok? Eso todo el tiempo me está dando toda la información de que tiene el campo en todo el espacio. ¿Ok? Entonces conozco el rotor y vuelvo y me pregunto la divergencia. ¿Qué cosas necesito que aprendan de la divergencia? Ahora solo necesito que lo sepan calcular y eso que está ahí. Y el rotor tiene un teorema importante, ese sí lo voy a usar mucho, así que se los anoto. Es el equivalente al teorema de Gauss, pero fue descubierto antes. De hecho, estos dos teoremas se pueden escribir de una sola forma, pero para eso hay que desarrollar unas nuevas matemáticas geométricas que se llaman formas diferenciales, y ahí ambos teoremas se escriben de una única forma. ¿Ok? Pero bueno, para eso mucha matemática, y seguramente no lo van a conocer en el plan común, salvo estudios en matemática, no probablemente lo van a aprender. Entonces, ¿cuál es el teorema importante? Esto se lo debemos a alguien que estudió fluidos, se llama teorema de Stokes. También lo estudió alguien que se llama Green. El teorema de Stokes esencialmente es el teorema fundamental para el rotor, lo que nos dice que si yo tengo una integral en una superficie S cualquiera, no tiene por qué ser cerrada, el rotor sobre un F cualquiera es simplemente la integral de línea. ¿Se fijan? Nabla siempre elimina alguna derivada, eso es lo que hay que recordar mnemotécnicamente. Entonces nos da acá simplemente, nos da la integral de camino de simplemente, en este caso, sobre la frontera de S. ¿Ok? Yo tomo una superficie cualquiera y la integral me dice que si queda algo así como, aquí me falta un ds, el flujo del rotor. El flujo del rotor es equivalente a integrar la integral de camino. ¿Ok? Es eso lo que me dice. Es decir, que si tengo una superficie cualquiera, integrar el rotor acá adentro es equivalente a calcular la integral de camino acá afuera de F. ¿Ok? Ese es un gran teorema. Es igual que el teorema de Gauss, pero ahora para superficies. Pero ese requiere rotor y el otro requería divergencia. ¿Ok? Son dos matemáticas que hay que saber de. Ahora, la divergencia, era el otro operador que quiero introducir. Divergencia. La divergencia, medida lo que acabamos de discutir, es si una flecha crece o no crece, si diverge o no. Por eso usamos la palabra diverge. Cuando alguien me dice esa persona es divergente, quiere decir que se aleja un poco del comportamiento común. ¿Ok? De hecho, por ahí hay una película, algo así que se llama Divergente, algo así, que lo único que nos recuerda es que alguien no se comporta como el rebaño. Es decir, que se sale ese comportamiento. Diverger es salirse o entrar, focalizarse. Y la divergencia, entonces, esencialmente, la notamos así, divergencia de F, ¿ok? Es lo que también definí, que nos da esa idea de que algo diverge o se mueve así. ¿Ok? ¿Es claro para todos ahí? Son las matemáticas que necesito saber. Y la divergencia es muy simple. Si alguien quiere calcular la divergencia de F, es muy simple. Es simplemente, fíjense, colocamos con cuidado ese producto punto ahí, porque ya les voy a definir otro símbolo más. Esto es simplemente la derivada de X de la componente X, más la derivada de Y de F de Y, más la derivada de Z de F de Z. Cuando uno la define, uno descubre que en coordenadas cartesianas es simplemente derivar cada componente con respecto a su respectiva componente y sumar. Eso me da la divergencia. ¿Ok? Si algo diverge, este número va a ser distinto a 0. Mientras más grande es, más divergente es. ¿Ok? ¿Es claro para todos? ¿Estamos bien? ¿Es claro para todos? ¿También en casa, por si acaso? Profe, ¿puede repetir lo último que escribió, por favor? Yo me perdí. Lo último que escribí fue que la divergencia, ¿eso fue lo que no quedó claro? Sí. Ok, la divergencia lo que mide es que si algo se aleja o se acerca, y matemáticamente en cartesiana corresponde a simplemente, tú tomas un vector y escribes simplemente la suma de la derivada de x de f de x, le sumas más la derivada de y de f de y, más la derivada de z de f de z. ¿Ok? Es decir, que tú te das un vector cualquiera y te puedes preguntar si diverge o no diverge. ¿Ok? Por ejemplo, si alguien me escribe un vector f y me dice es x menos y, por ejemplo, x por y. Y graficas esa flecha. En x es constante, siempre apunta hacia arriba, y en y, a medida que manejo, va decayendo. ¿Ok? ¿Por qué no? Uno hace en cada punto del espacio flechas así. Es decir, que si tuviera que hacer flechas así, lo que diría en x. ¿Qué significa esto? En x su componente siempre vale 1, por ejemplo acá vale 1,
Pero en Y vale, por ejemplo, aquí vale 0, así que entonces esta flecha está aquí así. Sin embargo, si me muevo hacia arriba, hacia Y, en X vale lo mismo, pero en Y ahora vale menos eso, así que baja así. Y si me muevo más arriba, más grande va a ser. Y al revés, si me muevo hacia abajo, va a ser así. ¿Te fijas? Esa flecha que va a ser en colores va apuntando a algo. Eso tiene la pinta de algo que tenga una divergencia no nula. ¿Ok? Porque, bueno, en este caso focaliza en vez de focalizar. Y por lo tanto, si calculo la divergencia de este f, muy fácil, es la derivada de x con respecto a x, no depende, 0. La derivada de y con respecto a y es menos 1. Y la derivada de z con respecto a z es 0. Así que tiene divergencia menos 1. Y es menos, cuando es menos, quiere decir que está tratando de apuntar hacia un punto. Y si lo siguen dibujando en cualquier punto del espacio, van a ver que esas flechas son similares así. Si lo dibujan en otro punto del espacio, va a ser igual aquí. En X es lo mismo, en Y es así. Etc. ¿Ok? ¿Estamos de acuerdo? ¿Es claro ahora? Sí, ¿Está gracias. claro? Muy bien. Entonces, la divergencia tiene esto, y lo otro importante es lo que le dije, el teorema de Gauss. No olvidar que me dice que la integral de la divergencia son estas las cosas que al menos deben manejar sí o sí, sí o sí. Por eso estoy haciendo el resumen de lo que creo que es esencial que sí tienen que saber. La divergencia de F sobre un volumen B vale simplemente la integral de B, vale eso simplemente la integral de la superficie de ese volumen por f.ds. ¿Ok? En donde el S es el elemento de superficie orientado hacia el volumen hacia afuera. No se olviden. El ds apunta hacia afuera porque es un ds de área con flecha. No es un S cualquiera, es un S con flecha. Es una superficie que tiene una flecha. En este caso, la flecha se define hacia el exterior del volumen. Es decir, siempre apunta hacia afuera del volumen. ¿Ok? Eso nos da ese estado. Ahora me falta un solo elemento, ¿sí? Una pregunta, ¿eso que está como diferencial en la integral de volumen es un delta B o es una dB? ¿Como de Acá parcial? no, es una integral de volumen. Ah, ok. Profe, y otra cosita, creo que hay gente fuera esperando en la sala de espera. No, ya están todos entrados. Hoy, cuando voy mirando, los voy entrando. También tengo algunas preguntas. Dice, no cacho, me perdí con el micrófono para preguntar, pero no se escuchó. ¿Se escucha bien ahora? Esa persona de preguntar, se lo preguntó hace rato, parece. Ok, trataré de mirar con más cuidado las preguntas por si acaso, ¿no? Pero ¿se entiende hasta ahí? ¿Hay alguien que tenga dudas? ¿Estamos claros? ¿Estamos bien hasta ahí? ¿Sí? Entonces, la divergencia, o sea, entiendo lo que dijo del signo, pero el número que dice. Menos 1. Es la derivada de eso, la derivada de menos 1. O sea, entiendo que significa el negativo como hacia. El negativo significa que focaliza. Cuando esto es negativo, significa, cuando esta cantidad física es negativa, significa que las cosas de alguna forma tienen como que apuntan a unirse. Eso significa divergencia, entonces, negativa. Y divergencia positiva es lo opuesto. Divergencia positiva significa que divergen. Que las flechas, en vez de acercarse, piensa que fuera un fluido. Si esto fueran líneas de agua, entonces aquí se estaría pegando. Eso no entiendo, pero la magnitud, o sea, el número que dice. Mientras más grande el número, con mayor razón, eso se acerca más fuerte. Te dice la tasa con que esa flecha se acerca. Mientras más grande es, más rápido es. Mientras más pequeño es, menos rápido es. Por ejemplo, si fuera menos 20, significa que más rápidamente apunta la flecha hacia adelante. ¿Ok? Bien, entonces lo que vamos a hacer ahora es introducir el último elemento que me falta. Ya tengo todo y ahora podemos introducir nuevos conceptos físicos que vienen de esta teoría. Por eso necesité introducirles todas estas matemáticas que desgraciadamente no conocen bien, pero en su curso, el último curso de cálculo, no me acuerdo el nombre que le colocan porque lo cambian seguido. En ese curso van a estudiar con mucha formalidad estos operadores diferenciales por si acaso. Así que no tengan miedo, van a estudiarlos con cuidado en algún momento con el rigor que corresponde. ¿Ok? Pero es como cuando introducción a la física, tuvimos que introducir la derivada antes que les diera el formalismo, cómo hacer límites, series, etc. Desgraciadamente las cosas son así. A veces la gente hace matemáticas, deja que los físicos introduzcamos primero las cosas, porque supongo después les dicen, no les dijeron con el cuidado necesario las cosas. Y los físicos decimos, le dijeron las cosas sin entender qué son. ¿Ok? Y así, etc. Pero son cosas, digamos, culturales. No tiene nada
profundo bajo el sol. Simplemente son cosas culturales. Ok, entonces me falta el último elemento, pero este es el más fácil de todos. Por eso lo dejé guardado para clase, porque es muy simple. Así que no es tan simple que no es necesario que use la clase. Se llama gradiente. Este es el último, que es la noción de derivada. En realidad en matemática le llamamos derivada direccional. No sé si la han conocido todavía o no, pero es la primera cosa que le enseñan, derivada direccional. ¿Se la han enseñado o todavía? Muy bien. La derivada direccional simplemente, física nos gusta decirlo, es nabla, pero ahora en vez de ser un vector, es simplemente un escalar. Llamémoslo phi. ¿Ok? Un escalar. Ahora no es una flecha, es por eso aquí no coloqué punto. Es nabla escalar. O sea, esto es nabla. Y este símbolo que está acá es simplemente lo que llamaríamos un escalar. No es un vector, un escalar. Es decir, es una cantidad física que está definida en todo el espacio, pero no es una flecha. Ejemplo, uno dice, ¿pero qué escalaridad hay importante en la naturaleza? La densidad de carga. En cada punto del espacio puedo preguntarme si hay carga o no. Otro que es muy común, que lo pasamos viendo ahora todos los días, se llama temperatura. La temperatura la puedo definir en cada punto del espacio. Me puedo preguntar cuál es la temperatura que hay aquí, cuál es la temperatura que hay en casa, cuál es la temperatura que hay en el supermercado. O cubre todo el espacio, pero no es una flecha. Es un escalar que depende del espacio. ¿Ok? Así que este se aplica, nabla, esto está acá, y esto lo llamamos gradiente o grad, como lo quieran llamar. Y esto que está acá, matemáticamente, es la derivada, como dije, direccional. Significa que si tomo epsilon tende a 0, tomo esta función, le evalúo en r más epsilon en la dirección de mi sistema de coordenadas, n, que va a depender qué sistema de coordenadas, si radiales, cartesiano, el que sea, le resto la función evaluada en r y lo divido por epsilon. Eso que está ahí me da la derivada direccional en la dirección n. ¿Ok? Donde n es mi sistema de coordenadas. Uno puede mostrar o entender esto muy fácilmente. En realidad, nabla es como una especie de vector que se define en forma abstracta, como la derivada en x, en la dirección x unitario, la derivada, ok, si quieren, para no confundir en qué sentido opera, es en la dirección x derivada en x por la dirección y unitario más la derivada en y más z unitario por la derivada de z. Nabla en realidad lo que hace es que toma cualquier cosa y le aplica este operador. ¿Ok? Nabla sería como el operador derivar, me pasa una función y la derivo, pero en este caso lo que hace es que la deriva y además le coloco una flecha. Es decir, que como resultado de esto me genera un vector. ¿Ok? Tomo un escalar y me genera un vector. ¿Ok? Es decir, si por ejemplo alguien me preguntara cuánto vale nabla de phi, simplemente eso es en x, tomo la derivada de mi campo, de mi campo escalar phi y lo multiplico por x unitario, tomo la derivada con respecto a y de phi, y tomo y unitario y tomo la derivada con respecto a z de phi en z unitario. ¿Ok? Eso es lo que hace. Es decir, nabla genera vectores, por eso es interesante. ¿Ok? Y si se acuerdan del producto cruz, y ahora empieza a tener sentido, recuerdan que el producto cruz era algo así como que hice producto cruz entre nabla, cruz, f. Y entonces en esa segunda componente, o fila, coloqué derivada de x, de y, de z, era porque nabla en realidad es un vector diferencial que lo anotamos así. ¿Ok? ¿Está claro? ¿Alguien no entiende? ¿Alguien no entiende en caso? ¿Estamos claros? ¿Estamos claros? ¿Todos? ¿También en casa? Gracias por responder. ¿Estamos bien en casa? Sí, ¿No? sí, profe. Gracias. Entonces, nabla, esto está acá, y si alguien me pregunta, ya está bien, pero esto es matemáticas, pero ¿qué significa? ¿Cómo tener una intuición? Porque para los vectores ya entendí, uno mide cómo rota, cómo crece, pero ¿qué mide nabla? Entonces, este es más fácil, es simplemente lo siguiente. Imagínense, tomo un sistema de coordenadas, tomo x e y en el eje vertical dibujo la temperatura, o cualquier campo, el que se le ocurra, la densidad, lo que se le ocurra. Eso corresponde, si quieren, hacer una especie de hipersuperficie que está acá, que está midiendo phi. ¿Ok? Eso que está ahí graficado es una superficie. Como un escalar, una superficie. Por ejemplo, en cada punto del espacio, me pregunto cuánto vale la temperatura. ¿Ok? Y lo grafico en 3 dimensiones. Obviamente, si tengo un volumen es más difícil graficar. Pero me imagino en un plano
y mido entonces en ese punto cuánto vale. Por ejemplo, la temperatura de la superficie de la Tierra, me pregunto cómo va en la cordillera, en el océano, etc. Nabla lo que mide es simplemente la dirección en la cual varía el sistema. ¿Okay? Es como cuando tomaban un campo escalar, como aprendieron derivada, la derivada medía la tangente, medía cómo el sistema variaba localmente. ¿Se acuerdan? Eso fue su definición de derivada. Es la misma idea, salvo que ahora aquí, imagínense, yo echo agua y tengo aquí una superficie, ¿el agua por dónde va a correr? ¿En qué dirección va a correr el agua si lo echo sobre una superficie? ¿En qué dirección va a correr el agua si esto es una cosa así deforme? Si dejo caer agua, ¿en qué dirección cae? Es la que va y minimiza, es la que baja más fuerte, ¿cierto? Eso es lo que mide Nabla, es decir, que si yo quiero medir Nabla aquí, me diría simplemente esta dirección. Es esa flecha que estoy dibujando acá, es esa flecha la que da cuenta, lo colocamos en color. Es esa flecha la que da cuenta de lo que llamamos Nabla fin. ¿Okay? Así que nunca olviden eso. Ese vector que generamos en la dirección en la cual decae más fuerte me da entonces la derivada. Es decir, en esta sala que nos están viendo, tiene una pequeña escalera, Nabla simplemente me diría esta dirección. Tan simple como eso. ¿Ok? Esa es la imagen geométrica, no hay que olvidar nada más que eso. Es decir, me dice la dirección en la cual esto decae o crece. Si crece, me va a decir la dirección que crece. ¿Ok? De acuerdo al signo que le dé. ¿Ok? ¿Estamos claros? ¿Todos claros? ¿También en casa estamos claros? Sí, profe. Muy bien. Entonces ahora, ya con esto tengo todo, simplemente les voy a hacer un pequeño resumen de las propiedades y voy al fin poder introducir nuevos conceptos físicos con esta herramienta que he desarrollado. Entonces lo que voy a hacer es un resumen de propiedades que tiene estos operadores diferenciales. Voy a usar la pizarra mejor para dejar eso. Son simplemente propiedades que, si miran la página web, también las tengo de recetas, porque si no uno nunca se las aprende. Ok, se las voy a mostrar también en ambos lados, digamos, también en la pizarra y acá. Ok, simplemente las voy a dejar ahí, porque, por eso están ahí, porque son reglas que voy a usar. Siempre todo el tiempo se las voy a estar mostrando. Ok, es simplemente, no quiero que se sepan todas esas de memoria, pero al menos que conozcan que existen propiedades. Se las voy a comentar, que están aquí al final de la página web. Esa tabla que está ahí al final no es de casualidad, son propiedades que hay que saber. Ok, son muy simples. O sea, uno dice, ¿de dónde sacaron esas propiedades? Las explico cualitativamente para que tengan una idea. No hay que sabérselas de memoria, se lo pueden tener de torpeo, pero las voy a usar tanto que necesito que las conozcan. ¿Ok? Muchas de esas las conocen de cálculo porque las usaron muchas veces, simplemente que ahora están anotadas en una forma un poco extraña, pero son cosas que conocen mucho. Por ejemplo, bueno, me voy a saltar, la primera no se lo he introducido, que es el laplaciano. Lo último que se los voy a deber, pero eso lo voy a calcular aquí como 2 clases más o 3. La primera no se lo puedo hacer, pero la segunda me dice que, entonces, propiedades, voy a partir con la segunda, propiedades. Las propiedades, entonces, que me dice esto, voy a volver a colocar entonces, volvemos entonces a, ok, volvemos a la pizarra, si no, ahí sí. Entonces, ¿cuáles son las propiedades? La primera propiedad que tenemos es que simplemente nos dice que si yo calculo, en este caso dice la divergencia de qué cosa del rotor. La divergencia del rotor es 0. Si yo, eso, cualquiera de ustedes diría, eso es trivial. Geométricamente significa, si yo pusiera A punto A cruz B, eso es 0, porque lo que aprendieron es que A cruz B siempre me genera un vector que va en la dirección ortogonal a tanto A como B. Entonces esto debería generar algo que es ortogonal a este operador diferencial, y por lo tanto si lo proyectan ese operador diferencial tiene que ser 0. Por eso nos gusta usar esta notación de producto punto rotor, porque se parece mucho a lo que aprendieron de los productos que llamamos caja. El producto caja era A punto cruz. Eso me daba cuenta del volumen, si es que se recuerda lo que significaba físicamente cuando aprendieron productos cruces y productos puntos. Pero esto es 0. ¿Por qué es 0? Ahora, ¿cuál es la explicación matemática? Porque esto es 0, es porque el rotor eran puras derivadas cruzadas. Si yo miraba la componente z, eran las derivadas de x con y permutadas. Pero si además le aplico gradiente, significa que lo tengo que derivar ahora con respecto entonces a z. Si uno mira, se da cuenta que si las funciones son continuas, tengo las derivadas cruzadas. Voy a tener algo que sea derivada de x con respecto a z, y después derivada de z con respecto a x. Y eso es lo que se cancela. Simplemente, si uno lo hace y se da cuenta, todas las derivadas se van a cancelar. Porque va a encontrar la misma función derivada 2 veces, simplemente que permutada. Por eso eso es 0. Pero memotécnicamente es mucho más fácil recordarlo, porque nos dice que eso es como si fuera un vector. A
punto A cruz B, eso es 0, porque sabemos que el producto cruz nos da en una dirección ortogonal a A, por lo tanto la proyección en A tiene que ser 0. Tan simple como es. Y lo mismo, la misma propiedad, simplemente si uno lo hace al revés, es decir, si uno toma el producto cruz, ok, de, ahora qué cosa, de el gradiente, esta no es la divergencia, el gradiente de un escalar. Estas son vectores, esto es escalar, también es 0 por la misma razón. ¿Ok? Uno diría que, bueno, ¿esto por qué es 0? Porque uno dice, bueno, este es más difícil imaginárselo, pero este de nuevo, si ahora escriben, se dan cuenta que eso también me va a quedar justo las derivadas cruzadas, también se cancela por la misma propiedad. ¿Ok? Si uno escribe las definiciones, se da cuenta que se cancela perfectamente. ¿Ok? Así que estas propiedades son simplemente propiedades triviales, pero bueno, que hay que aprenderse. Así que el rotor de un gradiente 0, y uno dice, ¿por qué? Porque esto sería como A cruz A. ¿Ok? A cruz A. ¿Cuánto vale el producto cruz de un vector consigo mismo o por una constante? 0. Es tan simple como eso. Así que hay que usar esas reglas que aprendieron, pero ahora para operadores diferenciales. Ok, esa es trivial. Ahora la siguiente no es tan trivial y esta simplemente se las explico. ¿Le enseñaron el producto cruz del chanchito o no? ¿Se lo enseñaron o no? ¿Cómo le enseñaron A cruz B cruz C? ¿Se lo enseñaron como la regla del chanchito o no? Se la enseño memotécnicamente, eso no lo aprendí en el colegio, pero supongo que, ok, me permito recordarme lo que uno hacía en el colegio. Uno se preguntaba cómo calculaba esto. A cruz B cruz C. Y uno decía, esto es la regla del chanchito. ¿Cómo es la regla del chanchito? Uno dice, A hace B, entonces aprieta y hace OIN y salta, entonces me queda A por C, me queda por B, menos, después B saltó acá atrás y vuelvo a apretar y hace OIN de nuevo, entonces tengo A, entonces me queda acá A, el C al medio, vuelvo a apretar OIN y salta para afuera, así que se me queda A por B por C. Eso es lo que llamamos regla del chanchito. No sé si lo aprendieron así, pero bueno, ok, cada uno aprende como quiera técnicamente, ¿sí? Para mí es más fácil porque, bueno, es lo que aprendí cuando era más pequeño, entonces me parecía divertido y así lo aprendí, supongo que ustedes lo habrán aprendido de alguna forma. No es broma, aprender técnicamente es muy útil porque uno se acuerda tonteras. Un chanchito hace OIN y salta, etcétera, es mucho más fácil, ¿ok? Traten siempre de aprenderse cosas de forma simple. ¿Cómo aplica la regla del chanchito acá? Veamos que acá funciona. Si hago aquí entonces OIN, entonces esto, ¿qué es lo que me va a quedar? Salta el operador diferencial para afuera. ¿Ok? Fíjense, tenemos entonces ese cruz que está ahí. Salta ese operador diferencial para afuera, entonces me queda este por este, así que me queda este por este como un vector, me queda la divergencia. No puedo colocar la derivada afuera porque le quedaría aplicado a cualquier lado. No conmutan las derivadas por la función. Tiene que primero derivar después la función, así que esto queda acá. Así que queda así. Esto es un escalar, por lo tanto, esto no lleva punto, es un gradiente. Y después menos, la regla del chanchito me diría, vuelvo a apretarlo, pero ahora debería ser nabla por nabla. Es un operador que aún no se lo he definido, se llama laplaciano. Se lo voy a definir en el futuro muy prontamente. Por ahora es el único que no he definido, pero es simplemente nabla con nabla. Nabla punto gradiente se llama laplaciano. Es por ahora un símbolo. Pero podemos usar la regla del chanchito y nos recordamos cómo se puede calcular. ¿Ok? O la regla del producto crudo. ¿Eh? Si alguien se recuerda de esa otra forma, está bien, si no tienen que acordarse, son derivadas. Nada más. Si ocupan con cuidado eso, el resultado nunca se van a equivocar, si es que tienen dudas. ¿Ok? Son simplemente propiedades. Y voy a usar una más, o algunas más, cual otra más. Por ejemplo, esta es trivial. Ustedes me dicen cuánto vale el gradiente, en este caso, bueno, el gradiente o la divergencia de dos escalares. Entonces, esos van a tocar, si me queda simplemente el gradiente de phi por psi, dos escalares, bueno, eso es trivial. Si es la derivada del producto, eso tiene que ser la derivada del primero por el segundo, más el segundo por la derivada del primero. Eso es trivial. Porque si eso simplemente es puras derivadas, tiene las mismas propiedades que tiene una derivada cualquiera. Simplemente que aquí derivo en una dirección, le pongo la flecha, después lo derivo en la otra dirección la flecha, pero como son flechas, son una base lineal, entonces después lo sumo, después lo ordeno y encuentro esta propiedad que está acá. Tiene la misma propiedad que la derivada del producto, nada más. ¿Ok? Así que uno se acuerda de la derivada del producto y después le da sentido a cada una de estas flechas que están acá. ¿Ok? Ahora, una no trivial es seguramente cuando es un vector. Esa es la que va a ser no trivial, se las voy a anotar ahora con cuidado, esa ya es menos trivial. Eso es esto, es la segunda que está acá. Voy a escribir esa segunda que está acá, que me dice si tengo ahora un escalar por un vector, y esto es gradiente, esto es divergencia. ¿Por qué? Porque un escalar por un vector es un vector.
y por lo tanto un operador que solo se puede aplicar es rotor de divergencia. Los gradientes no se aplican sobre los vectores, o si se aplican hay que decirlo por componente. Entonces en este caso, ¿qué es lo que me da? ¿Es la derivada del producto? Sí. ¿Y cómo hago la derivada del producto? Bueno, la derivada del primero es un gradiente porque es un vector y después lo multiplico por el vector. Calculo el vector que es el gradiente y lo multiplico por el vector. Y después hago, el operador aplica sobre el vector. Ah, si un vector tiene que ser divergencia. Y eso lo multiplico por el escalar. ¿Ok? Tiene exactamente esas propiedades. O sea, lo único que tienen que tener cuidado es que cuando apliquen a un vector o un escalar, el operador para el escalar va a ser gradiente y para el vector divergencia. Y si es rotor, solo para el vector. ¿Ok? Se aplican eso, se fijan, se parecen mucho a las cosas que conocemos, no es nada extraño, se parece mucho a lo que ya conocen, salvo que son flechas, nada más. ¿Ok? ¿Estamos bien? ¿Está claro para todos? ¿Estamos bien también en casa? Sí, profe. Muy bien, gracias. Entonces, y creo que tengo una propiedad más que quiero mencionar, que la dejé guardada, sí, una sola, que puede ser útil para el futuro. Es esta ya está rara. Este es el rotor, esta ya se empieza a cerrar. El rotor de F por G. Entonces voy a escribir esta, que uno se la puede aprender también usando la regla de chanchito, pero tiene una pequeña cuidado. Es que uno diría que, pero esto se parece A plus B plus C, aplico la regla de chanchito. Pero aquí hay un problema. Esto sería, aprieto el gradiente de nabla con G y salta F, así que me queda, bueno, eso es vector, vector. Me queda entonces divergencia de G por F menos, ¿qué me queda acá? Me queda entonces, vuelve a saltar, ya F y salta G, así que me queda acá menos divergencia de F por G. Vector, o sea que hay un producto por supuesto punto aquí y aquí hay un producto punto. Pero la derivada se aplica a G, pero no se aplica a F, entonces uno tiene que tomar en cuenta también que no conmuta, y por lo tanto hay que escribir la no conmutada, es decir, que G por nabla también es posible por F, menos, sería algo así como, en este caso, o en este caso lo escribo así, habría sido más claro si lo habría escrito así. Nos va a quedar entonces F por nabla por G. ¿Qué es esto que está acá? Bueno, la primera parte es fácil. La primera me dice simplemente es divergencia y lo hago producto punto. La de abajo es porque la derivada no conmuta con la función. Pero como acá hay otra función, también esto puede derivar esa función. ¿Cómo hacemos eso? Hacemos G por la derivada por F. ¿Qué significa eso? Si es que alguien no entiende. G por la derivada significa que esto hace el operador. Tomo la componente G de X y derivo de A de G de X. En la dirección X unitario. Después tomo G de Y derivada de I unitario más G de Z por derivada de Z unitario, y esto se lo aplico a algo. Si aquí coloco un vector F, entonces acá coloco el vector F y a cada componente de F le aplico este operador, el producto mundo. ¿Ok? Eso es lo que estoy haciendo explícitamente. Es un poco más difícil entender esta regla. ¿Ok? Pero una vez que uno lo entiende, hacer este producto punto, hacer eso, se lo aplico aquí punto esto. Es decir, que la componente X me queda G de X, de X, de F de X, y etc. ¿Ok? ¿Estamos claros? Son propiedades que necesito que se vayan acostumbrando a ello. No todas, pero muchas van a ser muy útiles. ¿Ok? Ya está. Ahora tengo todo para ahora poder hablarles, ya no les voy a hablar más de matemáticas, esto fue el último en estado, y ahora sí voy a hablar un poco de física de nuevo. ¿Ok? ¿Estamos bien? Quizás sean cosas raras, por ahora les pido que tengan intuición y que se aprendan algunas de ellas. ¿Ok? Son simplemente, muchas de ellas pueden ser, todas estas se pueden demostrar cuidadosamente, son puras reglas de derivada de grupos cruces con los que ya les demostré, así que no tiene nada mucho más profundo. ¿Ok? Simplemente usar las definiciones que hice, aplicar y encontrar esta propiedad, esta propiedad. ¿Ok? La página web, de todas maneras, les puse un resumen de las propiedades porque son muchas y una vez se olvidan. ¿Ok? Algunas son muy fáciles, otras son más difíciles. Bien, pero ¿por qué les enseñé todo esto? Porque ahora van a ver que esto me va a empezar a entregar resultados muy, muy interesantes, muy inesperados. ¿Ok? Entonces, ¿cuál es el primer resultado? Que es el que vamos a hacer hoy día para que tenga sentido. El resultado que vamos a ver es lo que llamamos el potencial electrostático, un concepto que va a emerger, digamos, de esto que está acá. Seguramente, cuando estudiaron mecánica, aprendieron conceptos como asociado a la energía,
Y, por ejemplo, hablarán de energía potencial, pero no sé cómo se los derivaron. ¿Ok? Muchas veces en física hablamos de la energía, tiene que ver con algo simplemente cuando algo evoluciona hay una cantidad conservada. No siempre es fácil encontrarla. En mecánica lo que hicieron fue encontrar un factor de integración que era la velocidad de la ecuación de Newton y sacaron la energía así conservada. Pero esto es una propiedad mucho más general. Entonces no siempre es tan simple encontrar ese análogo. ¿Ok? Entonces, veamos cómo aparece algo muy similar que lo que llamamos entonces el potencial electrostático, que es algo que todos los aparatos eléctricos tienen, que se llama volt o voltaje. ¿Ok? Entonces, potencial electrostático. ¿De dónde viene este concepto? Bueno, hay mucha gente que le pone nombres distintos, le gusta llamarlo phi, le gusta llamarlo B, seguramente son las dos letras más usuales. B seguramente es más popular. ¿Ok? De volt. Volt, vamos a ver en el futuro, fue el que inventó algo muy importante que es la batería. Vamos a ver cómo funciona eso creyendo que ha descubierto el origen de la vida. Es una cosa interesante. Ya les contaré cómo estudiando las patas de rana que le ponían electricidad y se movían, creían que tenían vida hasta que descubrió que no, que era la batería lo que he descubierto. Pero ya les contaré esa historia con cuidado. ¿Cómo se calcula el potencial electrostático y de dónde viene? Bueno, todo viene de la siguiente pregunta. Entonces uno dice, ok, ya sé de Gauss que la divergencia del campo eléctrico vale la densidad de carga partido por epsilon cero. Pero un vector está completamente determinado si conozco su divergencia y su rotor. Entonces la pregunta que uno se hace es cuánto vale el rotor del campo eléctrico, si no lo hemos resuelto. Ahora lo vamos a resolver. Y vamos a descubrir algo muy interesante. Entonces uno calcula el rotor del campo eléctrico. Esa es la pregunta que quiero resolver. ¿Cuánto vale? Por simplicidad voy a tomar el campo eléctrico de una partícula, pero ya sé que el campo eléctrico de una partícula puedo construir de cualquier partícula, como la suma de muchas partículas. ¿Ok? Entonces tomamos el campo eléctrico de una partícula, ese lo conozco bien, vale simplemente Q partido por 4 pi epsilon 0, R menos R' elevado a 3, de R menos R', vector, 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 vector. ¿Ok? Eso es lo que vale el campo eléctrico. Entonces, lo que vamos a hacer en la pregunta ahora es y vamos a encontrar algo sorprendente. Y eso es lo que es interesante, inesperado, que nos va a permitir introducir un nuevo concepto que es el potencial electrostático. Entonces, ¿cómo calculamos esto? Bueno, el rotor, aquí quiero que tenga. Bueno, primero que nada, Q constante, 4 pi epsilon son constantes para afuera, no, eso no lo sacamos para afuera. 4 pi epsilon. Después, fíjense, si uno mira con cuidado, este número que estoy calculando tiene algunas propiedades interesantes. ¿Cuáles? Esto que está acá es un escalar, y esto que está acá, la parte de arriba es vectorial. Entonces lo que estoy haciendo es que estoy calculando el rotor, algo que tiene una parte que es un escalar, y otra parte que tiene un vector. Y ahí voy a mi receta de propiedades. Entonces voy a calcular el rotor de un escalar por un vector. Pero les dije que eso era fácil. Eso era, simplemente por regla, era el rotor al primero como escalar se le calcula un gradiente, cruza el vector, más el escalar por el rotor del vector. Aplico esa regla. ¿Ok? Y entonces, ¿eso qué me queda? Que esto es igual a Q partido por 4 pi epsilon 0, y esto lo separa en dos partes. Primero que nada me queda el gradiente de 1 partido por R menos R' al cubo por, en este caso, cruz R menos R', y después me queda al revés, me queda que la derivada se la aplica al otro, el rotor en realidad. Entonces me queda 1 partido por R menos R' por rotor de R menos R'. ¿Ok? Me queda esa expresión que está ahí. Eso estoy usando exactamente la propiedad que le acabo de mostrar, que era el rotor de un escalar por un vector, que lo pueden revisar, lo acabamos de escribir. Era simplemente regla termodinámica, era primero se le aplicaba el operador al escalar, la única forma que tiene es un gradiente, cruz el otro, más el escalar por el rotor del vector. ¿Ok? ¿Y qué es lo interesante? Bueno, lo primero es que acá me queda el rotor de R. ¿Cuánto creen que vale el rotor de R? R es el vector X por X unitario, más Y por Y unitario, más Z por Z unitario. El rotor, si se recuerdan, era ese determinante.
Por lo tanto, ese determinante me decía que la componente x, por ejemplo, era simplemente la derivada de y con respecto a la componente z, menos la derivada de, entonces, permutar, ¿cierto? Pero fíjense que como aquí justo está x, entonces me va a quedar que cuando tomo una componente, justo no va, todas las derivadas que haga no van a coincidir. ¿Ok? No sé si lo ven mentalmente. Si no, si quieren lo hago para una componente por si no lo ven. Pero eso vale 0 trivialmente. Si es que no lo ven, lo voy a escribir rápidamente por si acaso. Es simplemente, bueno, R', el rotor no depende de R', es el rotor en R, así que esa parte es trivial. Solo me queda el rotor de X, de R. Pero eso es, derivada es ¿qué es? Es X unitario por Y unitario más Z unitario, derivada de X, derivada de Y, derivada de Z, ¿de qué? De R, pero R es X, Y y Z. ¿Cierto? Bueno, fíjense, tomen cualquier componente. ¿Cuál quieren tomar? X o Z, díganme cuál. X. Si toman X, esto va a ser X unitario por la derivada de Y con respecto a Z. ¿Cuánto vale eso? 0. Son dos variables independientes. Menos la derivada de Z de Y. 0. Se fijan, siempre va a estar derivando otra componente. Por lo tanto, uno puede mostrar que lo mismo va a ser para Y, para lo otro, etc. Esto es 0 directamente. ¿Ok? El rotor, en realidad, es algo que simplemente da algo que sale hacia afuera, porque el vector R es algo que sale hacia afuera, es 0. No está girando en realidad. Si lo grafican, no gira. Esa es la razón profunda porque esto vale 0. Así que esto es 0. ¿Estamos bien? ¿Está claro hasta ahí? Veamos cuánto vale la otra parte. La otra parte hay que hacer un pequeño cálculo y también vamos a descubrir que es 0. Eso hace lo increíble. ¿Cómo calculamos? La derivada de ahora el gradiente de 1 partido por R menos R' al cubo. ¿Eso cuánto vale? Eso es voy a hacerlo por componente, pero va a ser una sola componente porque las otras por simetría son iguales. La derivada de X sería dA de X. ¿De qué cosa? De ¿cuánto vale 1 partido por R al cubo? Bueno, eso es simplemente 1 partido por X menos X' al cuadrado, más Y menos Y' al cuadrado, más Z menos Z' al cuadrado, y todo esto elevado a 3 medios. Eso es 1 partido por el módulo elevado a 3. ¿Sí? 1 partido por el módulo, raíz cuadrada, la componente al cuadrado, y elevado a 3 me queda elevado entonces a 3 medios. ¿Ok? ¿Es claro para todos que queda elevado a 3 medios? Y lo mismo para Y, etcétera, y Z. La misma expresión. Bueno, ¿cuánto vale esa derivada? La calculamos. Voy a calcular esa derivada. Va a ser muy útil calcularla, para el futuro sobre todo. La calculo. Ahora es una derivada simple, que si la calculamos, voy a tratar de que quede un poco más abajo para que la puedan ver si alguien se pierde, o que pueda estar un poco más abajo, ahí. Hay que dar pizarra que es la derivada que quiero calcular. ¿Ok? ¿Alguien hace una pregunta, parece? No, nadie. La calculamos un poco ahí. Entonces borro y calculo esa derivada. Entonces, ¿cómo calculo esa derivada? Esa derivada es simplemente la derivada de Y de 1 partido por una función complicada, pero elevada a una potencia. Esas derivadas son muy fáciles. Es simple derivar el exponente y después derivar por regla de la cadena lo que está dentro. ¿Ok? ¿Eso qué significa? Que la derivada o el gradiente de 1 partido por R menos R' al cubo vale, la derivada de eso está ahí, pero la derivada de eso está ahí vale X por la derivada de lo que está abajo. Como tiene exponente a la 3 medios, me queda menos 3 medios, regla de la cadena, de lo que está abajo, y le tengo que sumar un 1. ¿Ok? O restar un 1, en este caso. Estoy derivando 1 partido por algo. Así que me queda lo mismo, me queda X menos X' elevado al cuadrado, más Y menos Y' elevado al cuadrado, más Z menos Z' elevado al cuadrado, y ahora eso elevado a 5 metros. Porque le sumé 1 a la derivada. La derivada de X elevado a N, recuerda que restarle, me queda X a la N menos 1 y bajo el exponente, ¿cierto? Y después tengo que recorrer la cadena, derivar el argumento al interior. La derivada de X del argumento que está al interior me queda 2 por X menos X'. ¿Ok? Y lo mismo para Y. Ahora, y esto, que es lo que me da, si que uno dice, ¿pero qué calculó? Bueno, lo que calculé es, ahora uno se da cuenta del vector que encontré, lo que les mostré en realidad, se reconstruye el vector, lo que uno muestra es que la derivada de cualquier cosa de la forma R menos R' elevado al cubo vale lo siguiente, vale menos 3
aquí tengo x menos x' en x, después en y va a tener y menos y, así que en realidad es el vector r menos r', vector, que es un vector, dividido por el módulo de r menos r' elevado a 5. ¿Ok? Eso me dice que la derivada de 1 partido por el módulo elevado a 3 es 1 partido por el módulo elevado a 5 multiplicado arriba por el vector 3 veces r menos r'. ¿Ok? Eso lo tienen que hacer para cada componente. ¿Está claro? ¿Alguien no entiende? Simplemente derivar y reconstruir el vector. Lo hice para una componente porque todas las otras es lo mismo, es hacer en y, en z, etcétera, de esta derivada simple. ¿Está claro? ¿Estamos bien? Es calcular. No sé si alguien tiene duda en caso. ¿Estamos bien? ¿Hay alguna duda? ¿Estamos bien? ¿Estamos bien en casa? ¿Sí? ¿No? Profe. Sí, profe, todo bien. Ok, y ahora fíjense, vuelvo a mi resultado. El rotor del campo eléctrico me queda la carga partido por 4 y epsilon 0. Hasta ahí todo bien. Después me quedaba que era el gradiente de 1 partido por ρ al cubo. Lo acabo de calcular, eso es menos 3 veces r menos r' partido por el módulo r menos r' elevado a 5. Cruz r menos r'. Y pregunta, ¿cuánto vale el producto cruz entre r' menos r', cruz r menos r'? ¿Cuánto vale el producto cruz de un vector con un vector que es proporcional? 0, porque Cero. eso es a, es exactamente 0. Muchas gracias. Eso es a cruz a multiplicado por una constante, lambda. Eso es 0. Porque son dos vectores paralelos, independientes con intensidad distinta. Y entonces esto me queda 0. Aquí encontramos algo muy inesperado. Nos dice que el rotor del campo eléctrico de una partícula es 0, y por el principio de superposición, si ahora le agregamos el principio de superposición más principio de superposición, entonces vamos a descubrir que el campo eléctrico de cualquier cosa tiene rotor 0. Es decir, el campo eléctrico no gira. Solo puede ser como el campo gravitacional, entra o sale, pero no puede ser algo que esté girando. El rotor me mide que gire. Entonces me dice el campo eléctrico no gira. Solo Faraday va a descubrir que, que gira cuando descubre el motor eléctrico y va a encontrar una relación entre el campo eléctrico y el campo magnético. Pero como aquí no hay campo magnético, no puede girar. Solo puede salir o entrar. ¿Ok? Pero no gira. No hay torbellinos para el campo eléctrico. Y por lo tanto encontramos esta propiedad, superpropiedad, que nos dice que el rotor del campo eléctrico es 0. Y ahora viene la parte física. Uno dice, ok, el rotor del campo eléctrico es 0, pero ¿qué significa que el rotor del campo eléctrico sea 0? Y esa es la pregunta profunda. Y la respuesta de eso es que fíjense las propiedades que le coloqué, que ¿qué cosa, rotor de qué cosa es 0 siempre? Por supuesto, si una constante es 0, porque son derivadas. Pero ¿cuál será la forma más general de algo que le aplica un rotor sea igual a 0? Si miran el resumen que le puse propiedades, hay una propiedad que hace que eso siempre sea 0, es que en realidad esto va a implicar que el campo eléctrico debe escribirse de la forma siguiente, como el gradiente de algo. Si el campo eléctrico se escribe como el gradiente de algo, el rotor de eso tiene que ser 0. Así que me va a decir que tiene que haber una cantidad física que me dice que el campo eléctrico es el gradiente, la derivada de algo. ¿Ok? Ahora, eso antes era trivial cuando estudiaban funciones simples, pero cuando hay vectores eso no es obvio. ¿Ok? Si alguien me da flecha y vectores, me da un fluido y me dice, este campo de velocidades, ¿tiene o no un gradiente que me da este campo vectorial? La respuesta es que si el rotor distinto es 0, no se sabe. Pero si el rotor siempre es 0, inmediatamente sé que viene de la derivada de algo. ¿Ok? Y esa derivada de algo es lo que llamamos el potencial electrostático. ¿Ok? Que el rotor sea 0 va a obligar que se tenga esta propiedad fundamental. Después vamos a ver que esta propiedad fundamental en realidad tiene que ver con que el sistema haya una energía eléctrica, que todavía no es obvio de dónde viene, pero al menos sabemos que el campo eléctrico es la derivada de una cantidad física. ¿Ok? ¿Es claro? ¿Es claro para todos? Entonces, esta propiedad va a decir que entonces existe una nueva cantidad física, que es el potencial electrostático, que se lo presento ahora con cuidado. Entonces, según eso tengo algunos minutos más. Sí, un minuto más. Déjenme escribir la expresión del campo eléctrico. Entonces, si uno se pregunta, ok, hay esta nueva cantidad física.
¿Ok? Pero uno se pregunta, el campo eléctrico era así. El campo eléctrico era la forma, la carga, partido por 4 pi, epsilon 0, R menos R', elevado a 3, en la dirección R menos R'. Si se recuerdan la derivada que hice del gradiente 1 partido por R elevado al cubo, me salió que salía algo así como a la quinta. Es decir, que cada vez que apliquen habla, es como que ese coeficiente crece en 2, porque pasamos de 3 a 5. Bueno, es muy simple probar que si calculan esta función phi y le aplican nabla, van a descubrir que existe una cantidad escalar que efectivamente al derivarlo me da la expresión que está arriba. Que en vez de ser 3 es 1, y escalar ya no es vector, pero que si le aplico esto, le aplico menos nabla, el menos para que nos dé el signo correcto, nada más. Eso me da el campo eléctrico. Si yo tomo nabla, lo derivo y le pongo signo menos y lo reconstruyen como lo hice, van a descubrir que sale la expresión de arriba. Así que nos da esta expresión muy agradable para el potencial electrostático. Ahora, ¿por qué es útil? ¿Okay? Ya voy a terminar porque ya estamos casi en la hora. Entonces, simplemente, ¿cuál es la ventaja del potencial electrostático? Que para todos los problemas que hemos estado estudiando, en vez de calcular un vector que es difícil, imagínense alguien me da una superficie complicada y me dice, calcula el campo eléctrico, es mucho más fácil calcular un escalar que una integral no vectorial, una integral del fin de una función, algo que seguramente saben calcular mucho mejor y por lo tanto uno puede calcular el campo eléctrico. ¿Okay? La gran ventaja que vamos a ver, todavía no le he dicho la unidad, tiene volt, ya lo voy a explicar, pero la gran ventaja de conocer el potencial electrostático es que me permite calcular mucho más simple. En vez de calcular, por ejemplo, un campo eléctrico, requiero resolver 3 integrales, su componente X, Y, Z. Si yo calculo el potencial electrostático y después lo derivo, tengo el campo eléctrico. Entonces, me ahorro mucho tiempo en cálculo. ¿Okay? El potencial electrostático, en realidad, nos va a enseñar que cuando tengamos diferencia potencial, las cargas se van a mover de tal forma de minimizar este potencial. Pero ya vamos a aprender más propiedades de él. ¿Okay? Por ahora tuvimos que hacer una clase un poco más matemática, es porque uno se pregunta, ¿de dónde viene esta propiedad? Y esta propiedad viene del hecho que el rotor del campo eléctrico es cero. Es tan simple como eso. Si quieren, ¿cómo yo resumiría hasta dónde vamos en la materia? Lo que aprendimos primero que nada, que los campos eléctricos son tales que el flujo sobre una superficie cerrada es proporcional a la carga al interior. Con eso deducimos todo lo que ya sabemos, todo lo que sabemos. Y después descubrimos que la divergencia de ese mismo vector es, el rotor, perdón, de ese mismo vector es cero. Por lo tanto, tiene que haber una cantidad escalar que lo caracteriza. Y ese es el potencial electrostático que vamos a tratar de entender con mucho más cuidado en el futuro. ¿Qué podemos aprender de él? ¿Okay? Y lo que vamos a aprender de él es maravilloso. Por ejemplo, tomamos un cable, le aplico diferencia de voltaje y los electrones se mueven. Vamos a descubrir que la diferencia de voltaje induce campo eléctrico induce fuerza, fuerza induce movimiento, etc. Vamos a ver que entonces este concepto va a ser fundamental para entender las cargas. ¿Ok? No sé si tienen preguntas tanto en casa como por acá. Si es que hay alguna pregunta. Ok, tienen que imitar un poco, ya sé que hoy día esto es un poco más difícil aspecto de las matemáticas, pero hay que aprenderlas. Es así la vida. Ok, tienen que pensarla. Ok. Y si tienen dudas, me preguntan siempre. Eso traten de preguntar, la única forma de hacer. ¿Estamos listos? Sí. Ok, no sé si... ¿Sí? Yo he escuchado siempre como electrostático. ¿Sí? Me llama la atención que lo dijo como electrostático. Es electrostático, porque vamos a ver que cuando hay campos que varían en el tiempo, este concepto se cambia y colocar una nueva cosa. El rotor ya no sé. Vamos a ver que eso se va a violar. ¿Ok? No sé si hay preguntas en casa, ¿estamos bien? ¿Por qué arriba, cuando escribió, como no tiene signo negativo? Sí, tiene que tener signo negativo. O sea, acá me equivoco. Colocamos el menos como cuando colocaba fuerza, el igual a menos la derivada del potencial. Tiene la misma interpretación. Si le coloco más, entonces los sistemas físicos maximizan esta energía en vez de minimizarla. Y en física nos gusta decir que minimiza. ¿Ok? Es solo una definición física de la. ¿Ok? ¿Estamos bien? Entonces, derivar más. ¿Estamos bien en casa? ¿Sí? ¿Estamos bien en casa? Sí, ¿Hay profe. preguntas? Nos vemos entonces el jueves. No olviden que mañana hay ejercicio. Nos vemos, cuídense. Chao. Chao. Está muy bien, profe. Chao, Chao. profe, gracias.